En nuestro estudio de teología bíblica hemos llegado hoy al final del estudio del libro de Números. Y el énfasis de este libro maravilloso que estamos teniendo, como si podemos resaltar algo importante en medio del libro, es cómo a pesar de la infidelidad del pueblo, Dios permanece fiel a sus promesas. Y hemos visto todo el recorrido, hemos visto cómo el apóstol Pedro menciona todas las veces en que el Señor cuidó y fue fiel con Israel, y vemos cómo una a una de las veces también el pueblo lamentablemente niega al Señor. Vimos la semana pasada ese último evento que narra Pablo en Primera de Corintios 10, donde dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Dejábamos clara la semana pasada que acá nos está hablando de que esto haya sido en un momento específico como fue la codicia o la idolatría o la inmoralidad, sino que la murmuración fue una constante durante todos los 40 años de peregrinaje en el desierto. De hecho, muy temprano en el recorrido, muy temprano, desde que salen de Egipto y están enfrente del Mar Rojo, murmuran la primera vez. Pero también nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, de algo interesantísimo. Esto que vamos a hablar en Números capítulo 13 y 14, que estamos viendo que está sucediendo en Números 13 y 14, de cómo de estos 12 espías, 10 de ellos denigran de la tierra prometida, dudan del carácter bondadoso de Dios y se van a levantar en murmuración abierta. Vamos a ver cómo esa murmuración impacta a todo el pueblo y cómo vienen consecuencias terribles. Puntualmente eso es lo que vamos a ver el día de hoy, las consecuencias de la murmuración. La semana pasada meditábamos en el pecado como tal de murmuración, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de las consecuencias terribles que trajo este acto. La semana pasada mencionábamos que la idea de ir a, de ir y a investigar la tierra, de ir a espiar la tierra, no nació del corazón de Dios. Parece que la idea de explorar la tierra proviene del mismo pueblo. No era un tiempo para explorar, sino para tomar la tierra. Pero nuevamente Dios tiene paciencia con ellos. Y bueno, va a tener las mejores intenciones y dice, bueno, ¿quieren ir a espiarla? Vayan y espíenla. Y permite que vayan y la exploren. Ahora, Él lo permite porque quiere que vean de primera mano y con sus propios ojos lo buena que es la tierra, lo bondadoso que es el Señor y que muy seguramente la van a poder tomar. Moisés entonces les dice, vayan y espíen la tierra, pero les recomienda, tengan valor. Lo mínimo que podían tener era confianza precisamente en Dios. Ellos ya habían visto su respaldo y su fidelidad, habían visto cómo Dios los había sacado de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Él los guardaría durante esa travesía de 40 días y volverían al salvo. Pero lo terrible, lo lamentable, es que la mayoría de los espías carecen de esas características, es decir, carecen de confianza en Dios, carecen de valor y carecen de entender lo que significa ser pueblo de Dios y estar bajo su cuidado. Ellos se olvidan de eso y dieron una lectura desafortunada de todo lo que vieron en esa tierra. Ahora, su informe carecía de esperanza y fe. De hecho, llegaron llenos de miedos y de dudas. Pusieron en tela de juicio, como se los mencionaba, las buenas promesas de Dios y obviamente con ello pusieron en tela de juicio el mismo carácter de Dios. Ellos llegan de la tierra con un sarmiento de uvas, con otras frutas que son grandes. De hecho, un sarmiento de uvas lo tienen que llevar entre dos. Se cree que eran grandísimas esas uvas. Y esto era como una señal de lo buena que era la tierra. Ellos estaban alimentando solamente del maná del cielo. Y ver que pueden alimentarse del fruto de la tierra, pues sería maravilloso. Debemos entender que las condiciones al entrar a la tierra prometida para el pueblo de Israel serían otras. Ellos en el desierto, en el desierto antes de llegar a Canaán, serían ellos un pueblo nómada que se estaría moviendo de lugar en lugar, que no se establecerían y eran un pueblo que no sembraban, que no vivían ni de la siembra ni de la cosecha. Vivían era de que providencialmente Dios les daba alimento todos los días.
entonces su vida iba a cambiar rotundamente a la entrada a la tierra prometida, porque ya dejarían de ser un pueblo nómada, serían un pueblo sedentario. De hecho, con Josué vamos a ver cómo se les va a repartir la tierra y cada uno ya se va a quedar a vivir en esa tierra y van a vivir del fruto de la tierra. Entonces, la dinámica de vida cambiaría mucho. Ahora, aún con respecto a Egipto, cambiaría mucho, porque en Egipto ellos no eran dueños de su propia vida, ellos eran esclavos y trabajaban y vivían en función de trabajar para otros. Entonces, ¿iba a cambiar rotundamente su manera de vivir en el desierto? Sí, pero su manera de vivir también iba a cambiar rotundamente cuando entraran a la tierra prometida. Ahora, ¿qué lectura ellos le dan a esto? El fruto que ellos recogen pasó a un segundo plano, lo menospreciaron y su informe menciona el fruto que recogen de manera insignificante. Ellos, como les menciono, solo tenían el maná y debían de verdad haber dicho, wow, el fruto que hay en esa tierra de verdad fluye, leche y miel, una cosa extremadamente maravillosa, pero a ellos no les bastó. Y es que, mis hermanos, nunca para el incrédulo Dios será lo suficientemente bueno. Un incrédulo nunca tendrá un corazón agradecido, siempre menospreciará las ricas bendiciones de Dios. Un incrédulo no entiende, no acepta el atributo de bondad de Dios, de que Dios es bueno. Para un incrédulo nunca será suficiente. Por eso un incrédulo siempre necesitará un milagro más, una manifestación más del Señor, necesitará una señal más, necesitará siempre algo más para que su fe esté ahí vigente. Una persona que tiene fe no necesita ver, ni oír, ni nada, porque cree en la bondad de Dios. Ellos están dudando precisamente de esa bondad. Y lo que concluíamos la semana pasada, mis hermanos, era que lamentablemente ellos se veían como insectos al lado de las personas de Canaán. Sí, eran hombres de elevada estatura, sí, eran personas, escúchenme bien, monstruosas. Nosotros vamos a ver en segunda de Samuel, en primera y en segunda de Samuel, como en varios lugares se habla de gigantes en el tiempo de David. Vamos a ver cómo el libro narrado allí menciona a un gigante con 6 dedos en cada mano y en cada pie, o sea, una cosa monstruosa, que su cama era de grande como de 4 metros. Y me preguntaba a mí Elisa la semana pasada y me decía, papá, pero sí existieron gigantes en esa tierra, ¿y de dónde vienen esos gigantes? Ustedes saben todas las historias que han dicho en torno a los gigantes. Esta gente está exagerando, los espías están exagerando. No, los espías no están exagerando. Los hijos de Anak eran gigantes. Y yo le decía a Elisa, al día de hoy vemos personas con problemas de gigantismo. Y siempre vamos a ver que todas las personas que tienen problemas de estatura, de ser muy altos, son problemas o sea, son problemas que son una irregularidad genética, una irregularidad genética. Y se cree que habían estas irregularidades genéticas en la tierra de Canaán, porque es que en la tierra de Canaán vivía gente tan pagana que ellos no respetaban acostarse con familiar cercano, no respetaban y practicaban la poligamia y practicaban hasta una prostitución religiosa. Entonces, estamos hablando de que la inmoralidad era muy alta en esas tierras. De hecho, la Biblia habla de que era una tierra que vomitaría a sus moradores, es algo de lo que mencionan el pueblo, estos 10 espías, obviamente sacándolo de su contexto. Literalmente Canaán iba a vomitar a sus moradores, es decir, iba a vomitar a los cananeos. Esa tierra había sido determinada para entregársela al pueblo de Israel. Pero ellos toman todas estas promesas y todas estas verdades, es en contra de ellos mismos. Ellos no ven a los gigantes como un problema genético, sino lo ven como, mejor dicho, gente dotada de un extraordinario físico que les dará garantías para ganar las batallas. Y lo que están viendo es seres monstruosos, o sea, seres terriblemente monstruosos. O sea, realmente los espías se están viendo como enanos y están viendo como admirables a los gigantes, cuando en realidad los fenómenos realmente dentro de esa ecuación son los hijos de Anak. Ellos son los que tienen un problema, una situación genética terrible.
Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque un incrédulo siempre le va a dar una lectura incorrecta a lo que está bien. También mencionábamos la semana pasada que una persona que goza de verdadera fe, de real fe, entienda que aunque esté solita, por estar con Dios, donde se encuentre es mayoría. Y poníamos el ejemplo de David. David ante Goliat nunca se apabulló, nunca se aminoró, nunca se llenó de dudas ni de miedo. Él entendía que él venía en el nombre de Jehová de los ejércitos y por eso pudo destruir solo con una piedra en la cabeza al gigante. Y eso es tremendo, mis hermanos. También hablábamos la semana pasada acerca de que mientras ellos dudaban de las ricas promesas de Dios y dudaban de que Dios no les estaba diciendo vayan y exploren, sino vayan y tomen la tierra, mientras ellas están dudando de esas promesas, 40 años después, cuando entren los 2 espías a Jericó y hablen con Rahab la ramera, se van a encontrar con que Rahab les va a decir, llevamos 40 años llenos de miedo a que ustedes se decidieran a cruzar el río Jordán y tomar la tierra. Estamos llenos de miedo. O sea, ¿desde hace cuánto los cananeos estaban esperando a que vinieran los israelitas y los destruyeran como había sido destruida la tierra de Egipto? Llevan 40 años. Miren la lectura tan diferente que están teniendo los cananeos de Jericó a la lectura que le están dando 10 de los 12 espías. Ahora, hay 2 espías que, gloria a Dios, ellos están centrados, son hombres de fe, y ellos dicen, lo vamos a ver el día de hoy con el estudio que vamos a hacer el día de hoy, ellos van a animar al pueblo a que tomen la tierra. O sea, hoy quiero que veamos que hay una batalla de argumentos. Van a haber 10 espías que le van a presentar un pésimo informe al pueblo y van a haber 2 espías que van a dar un excelente informe al pueblo. Vamos a ver a qué informe se inclina todo el pueblo. Y luego de inclinarse al informe que se inclinen, Dios tomará cartas en el asunto y pues veremos la conclusión, las consecuencias de la murmuración. Entonces el día de hoy tenemos enfrente algo de verdad bien interesante, pero que también es muy fuerte, mis hermanos, muy fuerte para que nosotros aprendamos. El relato de ellos sobre la tierra. Podemos preguntarnos nosotros asombrados por qué el pueblo de Israel esperó 40 días el retorno de sus espías cuando estaban listos para entrar en Canaán con todas las garantías de éxito que podían recibir del poder de Dios y de los milagros que hasta entonces habían sucedido. ¿Por qué desconfiaron del poder y de las promesas de Dios cuando fueron obvios estos aún con su salida de Egipto? ¿Cuántas veces por nuestra incredulidad, mis hermanos, nos podemos dejar guiar más por nuestra luz, por los mensajeros fieles que vienen de parte del Señor? Ahora, la mayoría del pueblo se desanima con el informe que están dando los 10 espías, convenciendo a estos 10 espías de que no entraran a Canaán. Los israelitas son justamente dejados a merced de esta tentación de confiar en el juicio de estos 10 hombres incrédulos que tenían que más que confiar en la bendita palabra del Señor. Habían encontrado la tierra, una tierra que es buena, de la cual fluye leche y miel, como Dios lo había dicho. Sin embargo, no creyeron que fuera tan segura como Dios aseguraba. Es decir, ellos dudaron de Dios. Miren cómo se vuelve a cumplir lo que pasó en el jardín del Edén. En el jardín del Edén están en un buen lugar, están en una buena tierra. El Señor les ha hecho buenas promesas, pero les ha dicho, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el hombre prefiere creer su propia verdad a la verdad que le está dando Dios. Aquí sucede lo mismo, están en un lugar como la tierra prometida. Dios les ha dicho, tómenla, pero ellos no la toman. Entonces, sin embargo, no creyeron que fueran tan seguras las promesas que Dios les había dado. Esta fue la representación, ese fue el cuadro que dan los malos espías y lamentablemente el pueblo se inclina hacia ese informe. Ahora, sin embargo, Caleb los estimula a seguir adelante. Aunque fue secundado solamente por Josué, él no dice vamos y venzamos, sino vamos y poseamos la tierra.
las dificultades que hay en el camino de la salvación pierden importancia y se esfuman de pronto las adversidades que pueden haber al tener enfrente las ricas promesas del Dios vivo. La fe nos lleva a superar aún las adversidades. De hecho, la verdadera fe no ignora las adversidades. Lo que hace es creer que Dios podrá llevarlo a enfrentar cada una de esas adversidades. Todas las cosas son posibles para aquel que cree. Si han sido prometidas por Dios, Dios cumplirá. Pero si no se tiene fe, se confiará entonces en los sentidos. Y si se confía en los sentidos, ahí sí va a tener gran protagonismo la altura de una persona, lo fuerte de un pueblo y las adversidades. Cuando enfrentamos este mundo solo con nosotros mismos, estamos perdidos. Pero si lo enfrentamos teniendo al Señor de nuestro lado, vamos a poder vencer, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener en cuenta algo. La incredulidad pasa por alto las promesas y el poder de Dios magnifica cada peligro y dificultad y llena de desaliento el corazón. Entonces, ¿qué queda como resultado de la incredulidad? Que las personas duden de las buenas promesas de Dios. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a creer. Entonces encontraremos que todas las cosas son posibles en Él. Entonces, esto es el cuadro triste que está pintándonos el libro de Números. Está sucediendo algo terrible. Y me gustaría ir precisamente al texto. Números capítulo 14, verso 1 al 4 dice: entonces toda la congregación gritó. Acaban de escuchar los dos informes, el informe de los 10 espías y el informe de Josué y de Caleb. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. De hecho, más adelante en el libro de Números, mis hermanos, ustedes también van a poder leerlo, y les pongo a ustedes la tarea que lo hagan, porque recuerden que el estudio que estamos haciendo de Números no es una predicación expositiva, sino un estudio de teología bíblica donde estamos uniendo todos los elementos para ver el plan de salvación, la salvación tan grande que el Señor ha planeado, al Redentor en medio de todo esto. Y en este caso, con el libro de Números, que a pesar de la infidelidad del pueblo, Dios permanece fiel y siempre se reserva un remanente escogido por gracia. Pero lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que si ustedes pueden leerlo más adelante en el libro de Números, se van a dar cuenta que uno de esos momentos en que murmura el pueblo es cuando se levanta un liderazgo que quiere ser el que guía al pueblo en lugar de Moisés y de Aarón. Y se levanta Coré, Datán y Abiram. Ojalá ustedes lo puedan leer. Coré, Datán y Abiram. Y murmuran contra Moisés, murmuran contra Aarón. Dicen: solamente a través de ellos ha hablado Dios. Nosotros queremos dirigirlo y una facción del pueblo quiere seguirlos. Fue tan grave esta murmuración, fue tan grave esta rebeldía de Coré, Datán y Abiram, que el Señor se manifiesta, el Señor deja claro que su respaldo está sobre Moisés, su respaldo está sobre Aarón. De ahí viene la vara de Aarón, porque los 12 príncipes de Israel van a tomar 12 varas y las van a dejar en la presencia de Dios, y la vara que reverdezca es la que respaldará con ese reverdecer, echar hoja, flor y fruto. Eso respaldará el hecho de que Dios está con el príncipe de esa tribu, y reverdeció fue la vara de Aarón. En una noche una vara de almendro, que es una rama seca, en una noche reverdeció, echó hoja, flor y fruto. Y esa vara de Aarón iba a permanecer en el arca del pacto juntamente con las tablas de la ley y una porción del maná siempre allí. Recordando, mis hermanos, recordando no solamente la fidelidad de Dios, sino también la infidelidad del pueblo. Porque las tablas nos recuerdan cuando fueron idólatras. El maná nos recuerdan la codicia. Y la vara de Aarón cuando murmuraron y se rebelaron. Ahora, nosotros vamos a hacer un estudio maravilloso de lo que son estos elementos. Impresionante, vamos a ver esos elementos aún al mismo Señor Jesucristo, que es el verbo hecho carne, las tablas de la ley.
Vamos a ver la resurrección del Señor Jesucristo como esa vara que estaba seca y reverdece. Y también vamos a ver el maná como el pan de vida, el pan del cielo que es nuestro Señor Jesucristo. Esto es maravilloso, son muchos los elementos para ver. Pero volviendo al tema del día de hoy, mis hermanos, vamos a ver cómo esto que están diciendo el pueblo en el verso 4, y decían el uno al otro, designemos capitán para volvernos a Egipto, no será algo que va a quedar allí. Y va a ser algo tan terrible, tan dramático, que el Señor va a castigar a Coré, Datán y Abiram, y se abrirá dice que se abrirá la tierra, y descenderán vivos al Seol, ellos, sus familias y las personas que los siguieron. Es que la murmuración y la rebeldía es algo terrible, mis hermanos. Con estos primeros 4 versículos que estamos leyendo aquí en el capítulo 14, la lectura que podemos dar es que el pueblo en general, mis hermanos, ¿a quién creyó? El pueblo en general creyó a los 10 espías y a su terrible informe. El pueblo murmura ante el relato de los espías. Quienes no confían en Dios continuamente se desconciertan a sí mismos. La tristeza del mundo produce muerte. Los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, y en ellos reprochaban al Señor. Miraron atrás con descontento y sin causa. De hecho, se veían mejor en Egipto o muertos en el desierto que intentando siquiera tomar la tierra prometida. Eso es algo terrible. Es notoria la locura de las pasiones desenfrenadas que hacen que los hombres derrochen lo que la naturaleza les brinda como más querido, la vida misma. Ellos prefieren morirse, preferimos la muerte. ¿Cuántas personas, mis hermanos, al día de hoy prefieren como camino la muerte, matarse, suicidarse, a poner su esperanza en Dios? Ellos desean morir como criminales bajo la justicia de Dios antes que vivir en su favor como vencedores. Por último, resuelven que en lugar de seguir adelante a Canaán, prefieren volver a Egipto. Los que no andan en el consejo de Dios entonces procurarán siempre tomar decisiones que siempre terminarán ¿en qué? En su propia ruina. Ellos podían esperar que la nube de Dios los guiara. Ellos podían esperar que su maná les asistiera. Podían no esperar su respaldo en la conquista de la tierra prometida. Es que cada cosa que sucedía en ellos era un milagro, mis hermanos. Que brotara agua de la peña era un milagro. Que cayera pan del cielo era un milagro. Eso nunca, miren, ninguna otra nación en la tierra en ningún tiempo disfrutó de esos beneficios. Ningún otro pueblo en la tierra vio cómo un mar se separó para que ellos lo cruzaran. De hecho, el Señor les va a volver a hacer la misma antes de entrar a la tierra prometida. Va a hacer que el río Jordán se seque en la parte de arriba para que ellos puedan cruzar por lo seco. ¿Hay acaso en este mundo caído algún lugar perfecto? No lo hay. Hay desafíos, hay problemas. Nosotros no nos vamos, miren, ellos no iban a tomar de manera fácil la tierra prometida. Ellos tendrían que conquistar. Pero así como vieron la mano de Dios poderosa en Egipto, ellos no soplaron ni hicieron botellas al salir de Egipto. 10 plagas vinieron, ninguna de las cuales los tocó a ellos y salieron liberados. Pues mis hermanos, lo mismo iba a suceder con la tierra prometida. El Señor los iba a respaldar, pero ellos no. Ellos prefieren caer muertos en el desierto o prefieren devolverse a la tierra de Egipto que entrar a la tierra prometida. Y mis hermanos, aquí les va a pasar algo muy similar a lo que le pasó a Faraón. Faraón, de su boca sale su propio juicio. De la boca de Faraón salió su propio juicio cuando él intentó, escúchenme bien, acabar los faraones que salieron antes del faraón que se enfrentó a Moisés. Ellos quisieron acabar con los niños de los hebreos. Y el faraón, a lo último, quiso volver a establecer esa ley y quiso acabar con todos los primogénitos. Y él, al lanzar esa idea, lo que hizo fue traer un juicio sobre su propia vida, muriendo su primogénito. Pues algo por el estilo sucederá con el pueblo de Israel en el desierto. Ellos dijeron, preferimos morir en el desierto antes que entrar a esa tierra. Imagínense lo que están diciendo. Y eso es lo que va a suceder precisamente, mis hermanos. Yo pregunto algo pienso en voz alta, o sea, nosotros estamos seguros de lo que a veces pedimos en nuestro corazón.
Una persona incrédula puede decir tantas cosas con su boca que lo más terrible que puede suceder es que el Señor le conceda las peticiones de su corazón. Es lo más terrible que puede suceder. Y eso fue lo que sucedió con este pueblo. Verso 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces lo que está diciendo aquí, bueno, terminemos de leer el verso 10 y les explico. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Toda esta gente empieza a murmurar. Entonces Moisés y Aarón se postran, se botan delante de Dios y empiezan a clamar a Dios porque ellos saben que Dios va a desatar su ira. Están pidiendo misericordia por este pueblo ciego. Y miren, Josué y Caleb lo que dicen, o sea, dicen: porque nosotros les comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Miren, en ese momento, mientras en ese momento murmuraba el pueblo y se quejaban de que había gigantes, esos gigantes estaban llenos de miedo en Canaán, esperando a que Israel cruzara el río Jordán y los tomara. Eso fue lo que verbalizó Rahab 40 años después en Jericó. ¿Y por qué Canaán tiembla ante el pueblo de Israel? Porque ellos han escuchado lo que hizo Dios en Egipto. Egipto era la potencia por excelencia en esa época, mis hermanos. A nosotros a veces se nos olvida. Y si Dios destruyó a Egipto, que era una potencia mundial en ese momento, con cualquier pueblo de Canaán podría combatir. Entonces, por eso los cananeos tienen miedo. Pero resulta que esta gente no le cree a Dios, los hebreos, los israelitas, el pueblo de Dios, no le cree a su Dios. Es que es acá donde vemos y resaltamos, mis hermanos, lo grave de este pecado, lo terrible de este pecado, mis hermanos. Josué y Caleb se esfuerzan por tranquilizar al pueblo. Moisés y Aarón quedaron atónitos al ver a un pueblo que desecha las misericordias que le pertenecían. Caleb y Josué aseguraron la bondad de la tierra, minimizaron las dificultades para lograr tomarla. Aunque los cananeos habitaban en esas ciudades amuralladas, su amparo se había apartado de ellas. Mejor dicho, Dios los había entregado. Los otros espías se fijaron en la fuerza de los gigantes, pero Josué y Caleb notaron su maldad. Nadie puede estar a salvo cuando Dios lo abandone producto de su comportamiento. Los cananeos eran tan malos, tan malos, tan malos, que Dios había determinado destruirlos. Imagínense que Dios le promete la tierra a Abraham cientos de años atrás. Y Dios conduce a Abraham a Canaán. De hecho, Abraham habita en Canaán como extranjero. Pero Dios siempre le dice a Abraham que todavía no es tiempo de tomar la tierra, porque aún no ha llegado al colmo la maldad de los cananeos. Llegará un momento donde el colmo de la maldad de los cananeos sea tal que Dios ya le entregará la tierra al pueblo hebreo y le va a decir: tómenla. Bueno, la maldad del pueblo cananeo había llegado a su colmo. Que hayan gigantes en esa tierra era la señal de que Dios había abandonado esa tierra. Esa gente no solamente estaba enferma a nivel de su pecado, sino estaba también enferma a nivel genética, estaba enferma a nivel moral, estaban descompuestos socialmente en todos los aspectos de la vida. Esa gente no solo se acostaban unos con otros como animales irracionales, sino que ellos mismos quemaban a sus hijos y los pasaban por fuego al dios Moloch.
Ellos ni siquiera sentían afecto natural por sus bebés, a quienes ofrecían al dios Moloch. Tenían una inmoralidad terrible unida a la idolatría. No creían en nada ni en nadie, no respetaban nada, ni siquiera tenían los códigos básicos morales que puede tener cualquier sociedad, como no robar, no matar, no mentir. Era una sociedad que vivía en completa anarquía, eran unos salvajes. Ese era Canaán. Dios había abandonado a Canaán. Dios había abandonado a los cananeos, los había entregado a su propia maldad y por eso había determinado destruirlos. Ya la maldad había llegado al colmo, ya Dios había determinado que tomaran la tierra, pero el pueblo de Dios no le cree a Dios. Esto es lo tremendo del libro de Números. Entonces no podemos olvidar eso, y más en esta época que tratamos de enaltecer al pueblo hebreo por el hecho de solo ser hijos de Dios. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 10, de los más no se agradó Dios. Entonces, mis hermanos, Dios había abandonado a Canaán, había determinado entregarle la tierra al pueblo hebreo. Ellos debieron haber creído. Aunque Israel vive en tiendas, ellos están fortificados. Mientras tengamos la presencia de Dios con nosotros, no temeremos a las fuerzas que se levanten en nuestra contra. Los pecadores son destruidos por su propia rebelión. Pero esto solo lo está viendo Josué y Caleb. Solo Josué y Caleb están viendo que verdaderamente esos gigantes son débiles porque Dios no está con ellos. Pero quienes como Caleb y Josué se exponen fielmente al amor de Dios, es seguro que serán puestos bajo su protección especial y serán escondidos de la ira de los hombres. Cuando ellos se levantan, Josué y Caleb se levantan y dicen, no, la tierra es buena, vayamos y tomémosla. Dice que el pueblo quiere apedrearlos. El pueblo quiere apedrear a Josué y a Caleb. O sea, quieren callar como sea la voz que quiere alertar al pueblo de la voluntad de Dios. Los quieren apedrear. Ahora, providencialmente Dios los guarda, Dios los cuida, Dios no va a permitir que a ellos les pase nada. ¿Qué sucederá entonces, mis hermanos? Dice el texto de la siguiente manera. Verso 11 al 19. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo les heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara apareciste tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos como columna de nube y de noche como columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo a la tierra de la cual había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues te ruego que seas magnificado el poder del Señor, como lo hablaste y como lo habías dicho. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Esto es impresionante, mis hermanos. Dios se cansó. Y Dios lo que le dice a Moisés es, voy a raer este pueblo y te voy a poner sobre un pueblo mejor. Escúchenme bien lo que Dios le está diciendo a Moisés. Le está diciendo, voy a acabar con el pueblo hebreo. Ahí están lo extraordinarios que son. Ahí están lo grandes que son. O sea, si Dios hubiese querido, hubiese desaparecido ese pueblo, porque ese pueblo en nada es mejor a las otras naciones de la tierra. Entonces hay unas amenazas divinas y hay una intercesión por parte de Moisés. Moisés hace una humilde intercesión por el pueblo. Y aquí nuevamente vemos en Moisés el tipo de Cristo, un intercesor que oró por aquellos que lo trataron desdeñosamente. El pueblo piensa en apedrear a Josué y a Caleb, deshacerse del liderazgo de Moisés y de Aarón.
Y lo que hace Moisés en frente de ese rechazo es que intercede por el pueblo. El perdón de pecados de una nación es el alejamiento del castigo de la nación. Por eso es que aquí Moisés tan fervorosamente intercede. Moisés alega coherentemente y apela al carácter bondadoso de Dios, de que Dios lo que promete lo cumple. Dios podría perdonar a este pueblo en su abundante misericordia. Y bueno, eso es verdad, mis hermanos. Pero volvamos. Digo que acá esto dejó de compartir la pantalla. Eso, muy bien. Pero mis hermanos, debemos entender algo. Sí, Dios es grande en misericordia, lento para la ira, pero también él ha dicho, no tendré por inocente al culpable. No tendré por inocente al culpable. Y por esa razón, mis hermanos, ahorita digo acá que esto se oscureció. Por esa razón, miren lo que sigue diciendo el texto. Tenemos que ponerle atención, prestarle atención. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan cierto como que vivo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita, el cananeo, habitarán en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del mar rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto, ellos fueron los que lo pidieron, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los contados de entre vosotros de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os la haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun, pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que se irían por presa, yo los introduciré a ellos. Conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestra iniquidad 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Amén. Si ustedes se dan cuenta, en este juicio que hizo el Señor, casi siempre que el Señor se manifestaba, de una vez la gente moría. Pero en esta oportunidad, este pecado gravísimo de murmuración, una vez más que murmuraron, de hecho el Señor lo dice claramente, me han tentado ya 10 veces, es una cosa increíble, una cosa de no creerlo. Algunas personas van a morir inmediatamente, pero otras personas les tomará 40 años morir en el desierto y perderse. Eso es impresionante que lo tengamos en cuenta. El juicio ha sido decretado. Esa generación que dijo, preferimos volver a Egipto o preferimos morir en el desierto, mis hermanos, volver a Egipto no era una opción. Entonces el Señor los hará perecer en el desierto, los hará perecer en el desierto. Entonces Él impide que los murmuradores entren en la tierra prometida. El Señor concedió la oración de Moisés de no destruir de inmediato a la congregación, pero no creer la promesa prohíbe el beneficio. Ellos no creyeron en que podían tomar la tierra prometida, entonces no van a tomar la tierra prometida. El Señor entonces ha decretado lo que sucederá.
Los que desprecian la tierra deseable no podrán entrar. La promesa de Dios deberá cumplirse, es en los hijos de ellos, no en ellos. Ellos desearán morir en el desierto. Dios hizo que su pecado fuera su ruina. Como ellos lo desearon, será hecho. Les cobró la palabra y sus cadáveres cayeron en el desierto en los próximos 40 años. Tuvieron que gemir bajo la carga de su propio pecado, que era demasiado pesada para que ellos la soportaran. Conocerían la ruptura de la promesa y tanto el fundamento de ellos, procurando vuestro pecado, porque Dios nunca abandonó a nadie hasta que ellos le abandonaron primero, y sus consecuencias produjeron su ruina. Ahora, los hijos de ellos, sus pequeñitos, menores de 20 años, que ellos no cayeron en semejantes ejemplos de desobediencia, ellos son los que van a entrar a la tierra prometida. Dios les hará saber que Él puede distinguir entre el culpable y el inocente y cortar sin tocar a los culpables que han murmurado, mayores de 20 años, y no tocar a los que no han pecado, como son sus hijos. De este modo Dios no quita del todo su amorosa bondad sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel heredará la tierra prometida, pero será una generación distinta. Los hijos, no los padres, los que tomarán la tierra. Ahora miren esta reacción. Y esto es, mis hermanos, increíble. O sea, uno dice, ¿qué es esto, por favor? Dice la escritura, verso 36, y los varones que Moisés envió a conocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Imagínense, mis hermanos. Estos 10 que andaban temerosos de que los gigantes los mataran, los mató. Fue la misma plaga enviada por Dios. Aquí está la muerte súbita de los 10 malos espías. Pecaron al culminar, al calumniar a la tierra prometida, provocaron enormemente a Dios al hablar en contra suya y de sus promesas. Y aquellos que producen aversión hacia la fe en la mente de los hombres, aquellos que dan oportunidad para que la gente no busque al Dios verdadero, aquellos que murmuran en contra de las buenas promesas de Dios, mis hermanos, el juicio de Dios los alcanzará. Y a ellos sí no les tomó 40 años morir en el desierto, murieron de insofacto. Los murmuradores con justicia se convierten en endechadores, es decir, personas que lloran por su error. Ellos verán las consecuencias de su incredulidad. Si se hubieran lamentado por el pecado cometido, si se hubiesen arrepentido por lo que hicieron, hubiesen evitado la sentencia. Pero ellos seguían insistiendo. Josué y Caleb les decían, no, vamos a tomar la tierra, y aún desearon apedrearlos. Entonces, mis hermanos, cuando una persona tiene el corazón tan duro a ese punto que ni siquiera acepta que lo recompengan, sino que piensa que no se está equivocando y que el del error son los otros, de hecho, el del error es Dios, él no se está equivocando, esa persona sencillamente caerá bajo el juicio de Dios y morirá. Ahora, todo el pueblo, obviamente es notorio que Dios está en el asunto y que estos 10 espías lamentablemente obraron mal. Fue obviamente claro, fue obvio para todo el pueblo. Y miren entonces cómo reacciona el pueblo. Y se levantó por la mañana el pueblo y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la Amalecita y el Cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová entonces con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte.
Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron del medio del campamento. Y descendió el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los siguieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Hor. Hermanos, aquí, y con esto terminamos el día de hoy. Esta gente tenía solo que cruzar el río Jordán y tomar la tierra. No era tiempo de espiar la tierra, no era tiempo de averiguar si en verdad habían las condiciones. No, Dios lo había prometido, tomen la tierra. Van 2 espías a ver la tierra, 10 de ellos hablan barbaridades de la tierra y convencen al pueblo de que no tomen la tierra porque va a haber problemas, porque Dios les ha mentido y Dios no les va a respaldar y van a morir intentando tomar la tierra. Todo el pueblo crea esa murmuración, todo el pueblo ve las consecuencias de esa murmuración al ver cómo 10 de esos espías malvados mueren y cómo Dios condena al pueblo a vagar 40 años en el desierto. No van a entrar a la tierra prometida. Ellos no entienden sus tiempos, no entienden que era tiempo de tomar la tierra y lo que hacen es dudar de Dios. Ahora, luego de que Dios se ha pronunciado, Dios ya ha determinado que en 40 años esa tierra no va a ser de ellos. Ya lo ha determinado Dios. No, no van a entrar. No me creyeron, no van a entrar. Y ahí sí les da a ellos por decir, no, ahora sí tomémosla. Ahora sí tomémosla. Cuando la podían tomar, cuando Dios estaba con ellos, se sentían como langostas. Y ahora que Dios no está con ellos, ahora sí se sienten grandes. Esto es una cosa increíble, una cosa inverosímil, hermanos. O sea, ¿cómo pueden actuar? Algunos de los israelitas ahora querían ir y entrar en Canaán, pero ya era demasiado tarde. Si los hombres anhelaran tan fervientemente el cielo, mientras día su dura de gracia, como lo anhelan cuando es demasiado tarde, qué bueno sería para ellos. Ellos tuvieron un anhelo de tomar la tierra cuando ya no era tiempo de tomarla, porque el Señor ya había decretado 40 años de juicio. Eso que ha sido su deber en un momento, era tomar la tierra, cuando a destiempo se quiere hacer, se vuelve un pecado. Para ellos era un deber tomar la tierra cuando el Señor les dijo, tomen. Pero ahora el Señor dijo, listo, no la tomen. Y por 40 años seguirá siendo la tierra de los cananeos. Que ellos intenten ir y tomar la tierra ahora, que el Señor ha dicho no, ya no es un deber, ya es un pecado. Los que están fuera del camino del deber no están bajo la protección de Dios y andan a su propio riesgo. Dios les mandó ir y no fueron. Ahora, Él les prohíbe ir y van. Así es la enemistad de la mente del incrédulo con la mente de Dios. El incrédulo siempre querrá ir en contra de lo que dice Dios. Y a veces los incrédulos que se creen piadosos dirán que están haciendo la voluntad de Dios al desobedecer a Dios. Imagínense. No, la mejor manera de mostrarle a Dios que ahora sí tenemos fe es tomando la tierra. Pero hombre, Dios ha dicho que no la tomen ya, que por 40 años quedarán postrados en el desierto. No la tomen. Ahora presumían de su propio poder sin el de Dios. Consecuentemente, la expedición fracasa. Ahora comienza a ejecutarse la sentencia. Sus cadáveres iban a caer en el desierto. Nunca termina bien lo que empieza con pecado, mis hermanos. El camino de conseguir paz con nuestros amigos y éxito con nuestros enemigos es tener a Dios como amigo nuestro y mantenernos en su amor. Pero mis hermanos, lamentablemente ellos, al desobedecer a Dios, se constituyeron enemigos de Dios. Vuelvo y repito, Dios les mandó ir y no fueron. Y ahora que Dios les manda y les prohíbe no entrar, ahora sí quieren entrar. Es terrible esto, mis hermanos. Tomemos esto como advertencia del destino de Israel y no seamos de los que perecemos por el mismo ejemplo de incredulidad. Vamos adelante dependiendo siempre de Dios, de su misericordia, de su poder, de su promesa, de su verdad. Él estará con nosotros y conducirá nuestra alma al reposo eterno, en este peregrinaje temporal que estamos andando, mis hermanos. El día de hoy sencillamente estamos analizando en los eventos que sucedieron en el desierto.